Dios sigue llamando, salvando, animando y aconsejando. Recuerda que se viene el Mundial, necesitamos más de 50 suscriptores en el canal para poder grabar en vivo, ya que YouTube no permite grabaciones en vivo con menos de 50 suscriptores. Así que queremos pedirte, si tú no puedes apoyarnos estando para predicar con alguna ofrenda, ayúdanos con la suscripción, porque queremos que esto vaya más allá de México también, ¿no? Por medio de las grabaciones. A la vez tenemos muchos gastos. Hoy por hoy vamos solo a la Ciudad de México porque no tenemos los recursos. Tuvimos que comprar o tenemos que comprar muchas cosas todavía, las cuales todavía no compramos, y necesitamos el apoyo para eso también. Si te gustaría ser parte en la obra de Dios, comunícate con nosotros o haz el depósito a estos números de cuentas que van a aparecer ahí en la pantalla. Vamos a compartir el pasaje del día de hoy. Proverbios capítulo 3, versículo del 23 al 25. ¿Recuerdan lo que habíamos visto en la anterior? Que Dios dice que no nos apartemos de su ley, de que es algo que se cumple sí o sí, lo que Él agarró y nos dijo que hagamos. Entonces va a agarrar y va a decir en esta parte, dice, entonces, ese entonces es una consecuencia. Siempre que nosotros hagamos algo, va a decir entonces o para, ¿sí? Pero el entonces es una consecuencia. Cuando nosotros verdaderamente guardemos lo que se nos dice Dios y entendamos que lo que nos dice Dios se cumple y nosotros nos esforzamos por vivirlo y por hacerlo, dice que cuando nosotros comprendamos eso y hagamos eso, entonces andarás, por tu camino confiadamente. Nos enseña que nosotros vamos a andar con confianza o confiados cuando caminemos, entendiendo que al estar enfocados en Dios, nosotros nos vamos a preocupar por vivir como Él quiere que vivamos, y esa preocupación va a hacer que nosotros podamos comprender que los ojos de Dios están sobre nuestra vida, que los ojos de Dios nos están viendo, y si Dios es un Dios que dice que todo lo que Él dice que hagamos y lo hagamos se cumple, se va a cumplir. O sea, Él nos va a proteger, Él nos va a cuidar, y eso a nosotros nos va a ayudar a sentirnos seguros, confiados, tranquilos. Y al leer este pasaje yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Cuánto vivimos nosotros verdaderamente lo que Dios nos enseña? Porque cuántas veces llegan a nosotros la tristeza, la desesperación, el desánimo. Y lo digo personalmente por mí. Porque uno a veces tiene que pasar muchas cosas, tiene que tomar decisiones difíciles, complicadas, tiene que pasar por muchos dolores en esta vida. Y uno se da cuenta que no confía en Dios, que no cree en Dios. Por más que sea un pastor, por más que sea un misionero, por más que hayamos estudiado tanto la Biblia, nos damos cuenta que gran parte de los fracasos de nuestra vida vienen porque no confiamos en Dios. Porque leemos, porque enseñamos, como lo estoy haciendo yo ahora. Pero la realidad es que cuando vienen las circunstancias difíciles a nuestra vida, el dolor a nuestra vida, ya sea la enfermedad, ya sea la pérdida del trabajo, ya sea la pérdida del sustento, ya sea la pérdida de un ser querido, a veces esas cosas nos desestabilizan tan grandemente, que ahí es cuando nosotros, al leer estos pasajes, decimos, pero si Dios nos dice algo y nos dice que se va a cumplir, ¿por qué caigo en la desesperación? ¿Por qué caigo en la desconfianza? ¿Por qué caigo en esto? ¿Por qué caigo en lo otro? En vez de comprender que si yo estoy haciendo las cosas bien, Dios me va a bendecir. Dios nunca me va a dejar. Y llega la trompada para mi vida, ¿no? Miguel, si decís que enseñás, Miguel, si decís que buscás a Dios, Miguel, si decís que vivís a Dios, si decís que hay que confiar, que hay que vivir, que nos lleva por caminos seguros, ¿por qué desconfías? ¿Por qué? ¿No? Yo siempre digo, es tan fácil enseñar, predicar,
pero vivirlo es otra cosa totalmente diferente. Vivir lo que Dios nos pide que vivamos es totalmente diferente, y ahí es donde nosotros fallamos, y por eso en la vida tenemos tantas consecuencias. Va a seguir el pasaje y va a decir: entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Y a veces andamos llorando, amargados, tristes, como si hubiésemos caído a lo más profundo, cuando quizá Dios está permitiendo esa circunstancia para que nosotros levantemos los ojos y podamos verlo a Él, confiar en Él, y que su poder se haga verdaderamente manifiesto en nosotros, como pasó con Job. La vida de Pedro me encanta, porque Pedro fue un hombre que no te voy a negar y no te voy a esto, no te voy a... y fue y le cortó la oreja al siervo de aquel hombre cuando fueron a buscar al Hijo de Dios al huerto. Fue el único de los discípulos que fue con él hasta donde estaba y lo negó 3 veces. Pero después es uno de los más resaltados en el libro de Hechos, por ejemplo. El que sale, el que predica, el que llama la atención. Con errores, claro, con errores. Pero Dios lo fue perfeccionando. Y quiere hacer lo mismo con nosotros. Las caídas de Pedro fueron para crecer, y a veces en nuestra vida necesitamos caídas para crecer. Y si no pasamos por esas caídas nunca vamos a crecer. Pero mientras estés en los brazos de Dios y en la ley de Dios, eso te va a sostener, te va a sacar adelante. Pero si lo que estás haciendo está fuera de la voluntad de Dios, vas a caer, te va a ir mal, vas a tropezar. Y dice el pasaje que sigue: cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. ¿Cuántas veces decimos buscar a Dios, amar a Dios, seguir a Dios? Pero por las circunstancias y los problemas que pasan alrededor nuestro no podemos dormir. Nos acostamos y estamos y damos vuelta, damos vuelta, damos vuelta. Y eso muestra la falta de confianza de nosotros a Dios. Estoy diciendo de aquellas personas que se esfuerzan por vivir a Dios con el corazón, que se esfuerzan por hacer las cosas como Dios quiere que las hagan. De ese tipo de personas yo estoy hablando. No estoy hablando de aquellos que no pueden dormir porque hacen las cosas mal, porque toman malas decisiones, porque se rebelan contra Dios, porque cometen y toman decisiones que los golpean. No estoy hablando de esas personas, estoy hablando de las personas que se esfuerzan por vivir día a día con Dios. ¿Por qué perdemos el sueño? ¿Por qué no podemos dormir? Porque a veces pareciera que el problema es más grande que Dios. Que Dios no puede hacer ciertas cosas. Cuando Él hizo los cielos, habíamos visto, ¿no? Cuando Él hizo todas las cosas con su sabiduría en este mundo. Y esto también es otra trompada para mí, una trompada bien fuerte para mí. Porque yo no voy a decirles que porque yo hoy les enseño a ustedes, porque vivo esto, yo no titubeo, yo no tengo fallas, yo soy un superhombre, no, tengo mis errores, tengo mis debilidades y a veces me enojo conmigo mismo por estas actitudes que tengo. Si yo verdaderamente confío en Dios, yo tendría que dormir seguro, tendría que estar camino en mis seguros, pero el actuar nuestro muestra que nosotros no confiamos en Dios. Así que si tú eres una persona que busca a Dios y quiere amarlo con el corazón, así como yo, tenemos que intentar confiar en Dios. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es llevada de acá para allá. Y porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es fuerte. Terribles trompadas que nos da este libro, y gloria a Dios por eso. Porque necesitamos esto para poder crecer. Y va a seguir diciendo: no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. No vas a tener temor de lo que pueda pasarle a tu vida, a los que están alrededor tuyo. ¿Por qué? Porque tú te entiendes que Dios tiene el control hasta en la muerte, aunque duela. Muchas veces perder a un hijo, perder a una esposa, a un esposo, no sé, de pavor repentino, quizá choques, quizá muerte, quizá ver que la gente muere alrededor. Y va a seguir y va a decir de la siguiente manera: ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Vamos a ver que a muchos le pasan un montón de cosas.
Le van a venir enfermedades, muertes, esto, lo otro, van a pasar un montón de cosas alrededor nuestro, pero Dios dice que Él nos va a proteger, que Él nos va a dar seguridad y que con el COVID, en el tiempo del COVID, toda la gente, muchos cristianos cayeron en pánico, era terrible. La falta de confianza, de tranquilidad y de descanso en Dios. De saber que si Él permite que algo nos pase es por algo, Él no se equivoca. Y dice versículo 26 para terminar, porque Dios será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Dios será tu confianza, no el dinero que yo tenga. Hay gente que tiene mucho dinero, pero cuando vino la enfermedad, el dinero no lo puede salvar. Dios es la confianza. Y nosotros tenemos que preocuparnos por buscar, por servir, por amar y por vivir a Dios de verdad. En medio de nuestros altibajos, como Pedro, de nuestro titubeo, de nuestra falla, tenemos que buscar a Dios. Y cuando esa sea la actitud nuestra de corazón, Dios nos va a levantar y nos va a ayudar a crecer y nos va a perfeccionar. Dios sigue llamando, Dios sigue salvando, aconsejando y animando. Que tengan un lindo día donde estén. Chao, chao.